Señor, gracias por este día más de vida, por tu infinita gracia y misericordia. Gracias, Dios, porque tú eres soberano, porque tú eres un Dios bueno, un buen Dios bondadoso, quien nos ha ayudado el día de hoy a poder estar aquí para poder venir a alabarte, a adorarte y a escuchar tu palabra, Señor. Y aunque aún no nos podemos reunir físicamente, Señor, nosotros anhelamos reunirnos y poder vernos, pero oramos en este momento unos por otros para que en donde sea que estemos, Señor, podemos enfocarnos en Cristo, Señor, y que este tiempo apartado, Señor, nos ayude a desear más el tiempo en iglesia local para tu gloria, Padre. Que tú seas exaltado, Señor, a través de los cánticos, a través de la oración, a través de la palabra, para apuntar y engrandecer la belleza de quién Cristo es y la hermosura de la cruz para nuestras vidas, Señor. Y no solamente en esta vida, sino en las venideras, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en Cristo, no solamente el día de hoy, sino también en el resto de nuestra semana, levantando siempre la bandera de quien Cristo es. Gloria y honra sea a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
Colosenses 2, versículos 20 al 23. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Venid, glorificad a Dios. Vamos a cantar. Venid, glorificad a Dios. Ahora cantamos juntos. Venid, glorificad a Dios, el Padre, el Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Canta fuerza. Estrofa más, venid glorificar. Venid glorificar a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, porque tenemos hoy. El garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a Amado Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque todos los días de nuestra vida tú estás con nosotros. Contigo, amado Padre, estamos seguros. Gracias, Señor, porque cuando estamos tristes, tú nos abrazas. Cuando tenemos dudas, tú aumentas nuestra fe. Cuando nos equivocamos, nos guías. Cuando sentimos intranquilidad, nos das paz a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a realizar nuestras tareas con entusiasmo, sin palabras negativas, sin enojo y con la paz que tú pones en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a entender que todo lo que hagamos siempre sea por amor a ti y que en toda decisión que vayamos a tomar, primero seas tú a quien tengamos que pedir dirección. Señor, ayúdanos a entender que todos los días de nuestra vida necesitamos más de ti, de tu presencia. Señor,
Tú eres nuestro Padre y nos amas. Tú estás al control de todo. Gracias, Padre, por tanto amor, cuidado y paciencia que tienes con nosotros. Amado Dios, perdónanos si este tiempo de la pandemia hemos estado pendientes de las noticias y redes sociales más que nunca, informándonos y desesperándonos por la pandemia, enfermando nuestra mente con las noticias y pensamientos de miedo que son nuestros peores enemigos. Padre, ayúdanos a entender que la oración es el primer punto de acción. Señor, te pedimos por los hermanos que están infectados. Padre, te pedimos por sanidad. Te rogamos que los ayudes y que los sostengas, Padre. Señor, te pedimos por la salvación de los no creyentes. Te pedimos que se acerquen a ti, Señor, que eres el único Dios vivo. Señor, protege a los ancianos y a los que sufren de enfermedades crónicas. Amado Dios, te pedimos por provisión para las personas que no cuentan con un seguro médico. Padre, te rogamos por el presidente, por los alcaldes y gobiernos regionales de nuestro país, para que puedan tomar buenas decisiones mientras asignan los recursos necesarios para combatir esta pandemia. Amado Dios, te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que amor no recuerda todo mi pecado, lanzados al mar no los quiere contar. Él siente, omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, tantas son muchas, su gracia es mayor.
Buen día, hermanos. Vamos a continuar glorificando a Dios a través de la predicación de su palabra. El título de la prédica es una pregunta: ¿por qué nos sometemos al mundo? Y está basado en Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Nos centramos en la lectura. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a las cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de la sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Dios, queremos glorificar tu nombre. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Ayúdanos para confiar en ti. Queremos vivir vidas santas, porque tú eres santo. Queremos someternos a tu palabra, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe y que nosotros podamos gozarnos de quien tú eres, ser corregidos, animados y entender que tú eres nuestro Padre Celestial. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Colosas era una ciudad pequeña que practicaba sus religiones, y los cristianos en ese pueblo eran atraídos a varias costumbres religiosas en su entorno. Vimos la semana pasada la amenaza de las falsas religiones, la adoración de los ángeles, juzgando sobre comidas, días festivos y lo contrario que van a la persona y obra de Jesús. Y Pablo está terminando de destacar los falsos maestros en los versículos 20 al 23 para enfocarse en las enseñanzas positivas encontradas en el capítulo 3. Y nosotros tenemos que entender de los versículos capítulo 2, 16 a 23, todo se conecta. En realidad, de 16 a 3, 4, todo se conecta. Y lo que nosotros ya vimos del versículo de capítulo 1 a este punto, el final del capítulo 2, es que en Cristo tenemos todo para la salvación y la reconciliación con Dios, porque Él pagó los requisitos por nuestras rebeliones. Que todo fue hecho y sostenido por y para Él. Y toda la sabiduría de Dios se encuentra en Jesús. Él es la cabeza de la Iglesia Universal, y la Iglesia Universal consiste de todas las personas que son salvas por la sangre de Jesús, sellado con el Espíritu Santo, y que se sometan a Él como su Rey, Señor y Salvador. Entonces, ¿a qué se sometieron los hermanos de Colosas? Y también tenemos que preguntar, ¿somos propensos a luchar con los mismos problemas que ellos? Esto es lo que veremos hoy en este pasaje. Entonces, el primer punto es una pregunta igual. ¿Por qué se someten si murieron en Cristo? ¿Por qué se someten si murieron en Cristo? Versículo 20. Dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos. Los creyentes de Colosas fueron atraídos por los elementos místicos en las religiones de su cultura. Había muchas religiones, muchos dioses en ese entonces, y algunos filósofos paganos en esa área hablaban de liberarse de los placeres del cuerpo para poder concentrarse en la contemplación del alma y de los espíritus. Y aquellos paganos convertidos al cristianismo podían haber pensado que el cristianismo tendía al ascetismo. El ascetismo es la idea de sufrir para alcanzar sabiduría, para alcanzar una profunda relación con Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero algunas cosas que el cristianismo dice que era atractivo a los falsos maestros, y aún los recién convertidos de esas religiones: no emborracharse, no fornicar, evitar las cosas materiales, no evitar, pero morir a sí mismo.
Entonces, la malinterpretación de la moralidad de la religión judía y del cristianismo podía haber dispuesto a algunos de los hermanos hacia otras religiones. Entonces, Pablo dice, si han muerto, para invitarles a reflexionar en su realidad, en la realidad que murieron con Cristo y las implicaciones de esa profesión en sus vidas. Entonces la mera profesión de fe no era suficiente. Había que morir en Cristo para poder vivir en Él. Y Pablo afirma que ellos murieron con Cristo, fueron enterrados con Él y resucitados con Él también. Entonces la vida cristiana está marcada por la muerte. Muerte al viejo hombre, pecador, la rebeldía hacia Dios y el egoísmo que odiaba a Dios en pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces, cuando creían en Cristo y se sometían a su voluntad, el hombre pecador moría con Cristo en la cruz y renacía espiritualmente. Eso significa que ellos tenían el Espíritu de Dios y una nueva naturaleza en Cristo. Y la única manera de vivir, según las Escrituras, es morir a sí mismo y ser renovado en Cristo. Pablo quería que sepan que su salvación y camino depende en la verdad y las riquezas de la gloria de Dios que se encuentran en Cristo. Él quería que sepan, que captan eso, que tienen que morir. Si murieron con Cristo. Y Jesús dice en Juan 12:24, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Tenemos que morir en Cristo. Gálatas 2:20 afirma lo mismo. Con Cristo ha sido crucificado, morimos con Él. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. Entonces, solo decir que eres un cristiano no te hace seguidor de Cristo. Lo que te hace un seguidor de Cristo es morir en Él. Por ejemplo, cualquier persona puede caminar en la calle y decir que es multimillonaria. Cualquier persona. Pero solo hay unas pocas personas en el mundo que tienen esa cantidad de dinero. Igual que el cristianismo. Cualquier persona puede decir que eres cristiano, pero solo aquellos que murieron con Cristo van a resucitar con Él. Van a tener vida eterna. También lo vemos en la parábola del sembrador, que demuestra la falsa profesión. Había semillas, las semillas del Evangelio, pero cayeron en 4 tierras, diferentes tierras. Y 3 de las tierras no duraron. 3 de las semillas no duraron porque cayeron en tierra mal. Pero lo interesante de esa parábola es que 2 de las 3 semillas que fracasaron dieron la apariencia de fruto. Pablo está advirtiendo a la iglesia que su profesión tiene que ser sostenida por su muerte en Cristo. Lo digo otra vez, que su profesión tiene que ser sostenida por su muerte en Cristo. Una vez que morimos en Cristo, también morimos a los elementos del mundo. Algunas versiones dicen rudimentos del mundo. Pero elementos o rudimentos del mundo, según los teólogos, conlleva la idea básica del universo físico, todo lo que está alrededor de nosotros, la carne, y las fuerzas espirituales que están asociadas con ellas. Entonces, morir en Cristo es morir al mundo. Morir al mundo, la esclavitud del pecado, las reglas del mundo que va contra la voluntad de Dios y que esclavizan la conciencia. Morir a la ley, Gálatas 2:9, y las ordenanzas del antiguo pacto. A nosotros estamos debajo del pacto de la gracia en Cristo.
Entonces nosotros morimos a los elementos del mundo. Y mira lo que dice Douglas Moo sobre algunos de ellas. Mucha gente en los días de Pablo vivían con miedo a estas fuerzas y buscaban maneras de vivir en armonía con ellas. La sensación de esclavitud a estos poderes parece haber sido lo que hizo que el programa de los falsos maestros fueran especialmente atractivo. Amén. Los falsos maestros usaron estos temores para atraer a la gente a las falsas religiones. Eso es lo que ellos hicieron. Y lo mismo sucede hoy día con el mensaje de prosperidad. Y es un mensaje, no es el evangelio de prosperidad, es un mensaje creado por el hombre, una distorsión del verdadero evangelio. Pero mira lo que dicen. Ellos dicen, por miedo a la enfermedad, la pobreza, los falsos maestros lo usan para atraer a la gente, para que le den dinero y para que esas personas que den dinero sean bendecidas por Dios, para no entrar en enfermedad ni pobreza. Es un engaño. Y los creyentes de Colosas no son parte del mundo. No son guiados por sus formas, patrones y filosofías. Y nosotros también, que somos creyentes, no somos guiados por el mundo, la cultura, formas, patrones y filosofías de ella. Si todas esas cosas fueron clavadas en la cruz, ¿por qué se someten a los elementos del mundo? Como si fuéramos parte de este mundo y no de Cristo. Pablo les acusa de someterse a preceptos. Someterse, que viene de la palabra en griego dogmatizo, donde nosotros sacamos la palabra dogmático. Y según el diccionario, dogmático significa afirmar o presentar como verdad indiscutible, una verdad absoluta. En el griego tiene el sentir de ser o llegar a ser regulado por normas u opiniones dictados por una autoridad, no la autoridad, una autoridad, y la autoridad del hombre. Entonces Pablo usa el tiempo presente de ese verbo someterse a preceptos para mostrar que estaban en peligro de dejarse dictar por los falsos maestros. Estaban en peligro por llevarse por las filosofías del hombre y la cultura. Y fíjense, hermanos, era una sumisión voluntaria. Nadie lo está forzando. Ellos mismos se entregaron. Si Cristo nos liberó de la esclavitud y del pecado y cumplió todos los requisitos de la ley, ¿por qué estaban siendo tentados? ¿Por qué? Es como ser liberado de la cárcel. Las puertas están abiertas, el juez firma el documento, lo presenta a los guardias, al director de la cárcel, abre las puertas para que diga y dice que vaya, salga. Y finalmente la persona decide para quedarse encarcelado, decide a usar el uniforme del prisionero para cumplir las reglas que no se aplica a nosotros, que no se aplica a él, porque ya fue liberado. Entonces, es por eso que Pablo lucha. Es por eso Pablo lucha que alcance todas las riquezas del pleno conocimiento de Cristo. Porque lo que nosotros pensamos y creemos nos llevará a la acción. Y a veces nos llevará para encarcelarnos a nosotros mismos. Y los hermanos de Colosas estaban siendo tentados por las religiones de su cultura porque faltaba claridad de Cristo y de la palabra. Entonces someterse a las falsas enseñanzas es acudir a la esclavitud del pecado y al principio del mundo. Y el principio del mundo es Satanás. Es como actuar como un huérfano. Cuando eres adoptado, redimido y comprado con la sangre de Cristo, es como volver, como un perro volviendo a su vómito. ¿Por qué estaban considerando volver voluntariamente a sus viejas costumbres? ¿Y a qué se estaban sometiéndose? Que nos lleva al segundo punto.
El segundo punto, las religiones hechas por el hombre. Las religiones hechas por el hombre, del versículo 20 al 21. Porque como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tal como no manipules, no gustes, no toques. Pablo está mostrando lo que caracterizó las filosofías de ese entonces, de los falsos maestros, con un tono casi sarcástico. Él dice, no manipules, no toques, no pruebes. Hay una palabra específica que se atribuye a estas ideas y se llama el ascetismo, que ya mencionamos al inicio. Y el ascetismo se describe como la práctica de la estricta abnegación como medida de disciplina personal y espiritual. Entonces, un ascético niega los placeres para lograr una conexión espiritual más profunda y disciplinar a su cuerpo. Y pasa, ellos estaban luchando en ese sentido. No toques, no comes. Pero te doy un ejemplo como pasa hoy día. Algunas personas ayunan, que es algo bíblico, ayunan porque creen que el sufrimiento santifica. Entonces, la motivación es que el sufrimiento santifica. Y yo no digo que el ayuno es malo, es bíblico. Pero lo hacemos por necesidad y dependencia a Dios. Lo hacemos para alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, no viceversa. Entonces, yo no estoy diciendo tampoco que el sufrimiento es mal. Nosotros estamos llamados a sufrir y vamos a sufrir. El sufrimiento en la Biblia es bíblico, Mateo 5:11. Jesús dice, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa, por la causa de Cristo, los insultan y persiguen y mienten y digan contra ustedes toda clase de mal. Vamos a sufrir, hermanos. Y el ayuno tampoco no es malo, no quiero decir que es malo. Cuídense sobre eso. Pero mira la motivación en por qué algunos ayunan, porque el sufrimiento santifica. Eso no está bien. Me gusta como lo dice el pastor Sugel Michelin. Él dice, el sufrimiento no santifica, pero no hay santidad sin sufrimiento. Vamos a sufrir. Entonces, cuando alguien busca santidad por sufrimiento, lo que afirma es que el trabajo y la persona de Cristo no fue suficiente. Y cuando Él dijo, consumado es, no estaba diciendo la verdad. Entonces, las implicaciones de cualquier falsa enseñanza, incluyendo el ascetismo, son enormes, porque cuestiona al Dios verdadero y su plan de redención en Cristo. Estos falsos maestros estaban agregando al evangelio en una cultura dominada por ideas de ascetismo, de fuerzas externas para buscar paz con esas fuerzas espirituales. Y el verdadero creyente estaba en peligro de ser engañados. Entonces esos falsos maestros deseaban añadir el yugo sobre ellos. Y según Hechos, ni siquiera los judíos podían hacerlo con la ley de Dios. Cuanto más con las normas del hombre encima de la ley de Dios. Es imposible. Lo que Dios deseaba y logró en Cristo es hacer el yugo de su pueblo fácil y ligera, y la carga ligera para su pueblo. Mateo 11:28. Porque Él lo hizo por nosotros. Los falsos maestros imponían estas restricciones a la iglesia de Colosas por ello mismo, por su cuenta. Estaban agregando a la obra y persona de Cristo. Y hermanos, déjame decirte, no es algo ligero cuestionar a Dios. No es algo ligero para decir que Cristo, la obra de Cristo, no fue válido. Porque para decir eso es para decir que Dios cometió un error. Y jamás podemos decir eso. Y algunos cristianos se sometieron voluntariamente a las falsas enseñanzas. Nadie les obligaba a someterse. Pero como no comprendía bien la cruz de Cristo, se pusieron en servidumbre por ignorancia.
Ellos se entregaron al engaño de las religiones como el ascetismo por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pasó en ese entonces, pasó en la iglesia primitiva, la iglesia debajo del pacto de la gracia, y también pasa hoy día. Dios está enfocado en lo interno. Lo interno. El nuevo hombre en Cristo, siendo sellado con el Espíritu Santo, dotado con un nuevo corazón y mente, y tener una nueva disposición hacia la gloria de Dios que produce buenas obras como consecuencia de eso. Dios está interesado en lo interno. Él ve el corazón. Porque si el corazón está bien en Cristo, tarde o temprano, nuestras prácticas también. Y los falsos maestros estaban interesados en lo externo. No tenían forma de evaluar la condición interna del hombre. Por eso los falsos maestros dependían en lo externo para determinar lo interno de acuerdo con sus normas de rectitud. Y ahí está el detalle, con sus normas de rectitud, no con las normas de Dios encontradas en su palabra. Lo que ellos deseaban es la conformidad de su pueblo, seguidores. Y lo que Dios deseaban en ese entonces y desea hoy día, es la transformación en Cristo. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces vimos que los creyentes de Colosas se sometieron por falta de conocimiento de la persona y obra de Cristo, al legalismo, al misticismo, al ascetismo, como vimos hoy día, que nos lleva al tercer punto que Pablo quería destacar sobre las falsas enseñanzas. El tercer punto, la apariencia de sabiduría. Las falsas enseñanzas daban la apariencia de sabiduría. Versículos 22 y 23. Dice, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tal cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Mira, Pablo nos da dos razones por las cuales la religión hecha por el hombre, como el ascetismo, no tiene ningún valor. 1, perecen. Y 2, se basan en los mandatos o enseñanzas humanas. ¿Qué significa perecer? Tiene la idea de disolución o destrucción, dando la idea que algo es totalmente inútil y que se trata sobre cosas materiales que en realidad es inútil. Porque la palabra de Dios dice claramente en Mateo 15:11, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. M.T. Wright dice sobre la frase perecer con el uso. Mira lo que dice. No solo significa puede desgastarse con el tiempo, sino que indica que las cosas no pueden usarse sin dejarse inútiles para el uso posterior. Las cosas de los hombres están destinadas a perecer porque no están fundadas en la eterna sabiduría de Dios. No está basado en Dios, en su palabra, en Cristo. Eso está basado en el hombre. Entonces, esos falsos maestros tenían que constantemente adaptar sus herejías a la depravación del hombre y a la cultura. Y podemos ver eso hoy día. El segundo punto en cual Pablo destaca es que se basa en los mandatos y enseñanzas del hombre, que ya vimos un poquito más, ya vimos un poquito. Pero yo quiero destacar 1 Corintios 3:19, que dice, la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Entonces, y también quiero destacar Mateo 15:9. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos del hombre. Las cosas del hombre, las costumbres y ordenanzas hechas por el hombre tienen la apariencia de sabiduría,
porque moldea las creencias y prácticas religiosas de acuerdo con lo que ellos creen que es mejor, según su estándar de santidad, según lo que ellos le ven bien, según lo que la cultura dicta en ese entonces. Como se ve en el versículo 18, la adoración de ángeles. En vez de adorar a Dios, adoraba las cosas que Dios ha creado. Romanos 1. Nosotros tenemos que entender que los caminos del hombre terminan mal. Las religiones del hombre, si no se basan en la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, termina mal. Proverbios 14:12. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conduce a la muerte. Cualquier camino que el hombre decide tomar en sí mismo, sin Dios, sin la palabra, va a terminar a la muerte, sí o sí, garantizado. Y los falsos maestros distorsionaban la persona y obra de Cristo o inventaban con algo totalmente nuevo basado en las ideas y las religiones y los pensamientos de los hombres. Y nosotros entendemos que los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Entonces los falsos maestros son ciegos guiando a ciegos. No podemos hacer eso. Cualquier cosa que el hombre corrupto inventa para alcanzar la justicia, para acercarse a Dios y entrar en el cielo, siempre va a fallar, siempre. Porque el hombre pecador no puede complacer al Dios perfecto, jamás. No lo puede hacer y no lo va a hacer. Esas cosas no tienen ningún valor para detener las indulgencias de la carne. La carne está muerta a las cosas de Dios y esas prácticas no tienen respuesta a los deseos pecaminosos de la carne. A veces puede parecer con el ascetismo que estamos matando los hábitos mundanos en nosotros, pero el hombre interior sigue siendo igual, el mismo, rebelde hacia Dios. ¿Qué pasa si tú cambias todos tus hábitos, pero todavía sigues muerto dentro? Tú vas a terminar a la muerte, al infierno. Es como confiar con una mochila, con una paracaídas, que no tiene paracaídas. Te la pone, sube en un avión y te tiras. Va a terminar muriendo. Ninguna de las cosas mencionadas por Pablo en los versículos 16 a 23 puede detener los deseos pecaminosos de nuestra carne, porque nuestra carne se da a las cosas del mundo, no a las cosas de Dios. Entonces no podemos matar la carne con la carne, si la carne desea lo que desea. Solo cuando nosotros podemos, vamos a decir, detener las indulgencias de la carne, cuando nosotros morimos con Cristo. Y que nosotros morimos con Cristo, pero estemos llenos con el conocimiento de su verdad. Porque los hermanos de Colosas eran hermanos, simplemente faltaba conocimiento. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? Quiero hacer algunas preguntas. ¿Te estás sometiendo a las religiones hechas por el hombre? Los hermanos de Colosas luchaban con las filosofías de la cultura, como el legalismo, el ascetismo, el misticismo. Nosotros luchamos con el misticismo, humanismo, el individualismo, que nos lleva a pensar a lo contrario de la Biblia. Entonces somos propensos, yo hice una pregunta al inicio, ¿somos propensos de caernos en el mismo error? Sí, somos propensos de caernos en el mismo error y someternos a las ideas y filosofías igual que los colosenses. Déjame mostrarles algunos ejemplos dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay cristianos hoy día que se quieren divorciar porque no son felices y no están enamorados. ¿Tú sabes lo que eso se llama? Humanismo. Hay gente que ayunan para encontrar favor con Dios. El ascetismo.
Hay gente que quieren tener una experiencia subjetiva con Dios y por lo tanto buscan una noche, un encuentro con Dios en la meditación y oración sin la palabra de Dios. Misticismo. Nosotros estamos saturados, como ellos estaban saturados con filosofías. El detalle es que nosotros tenemos toda la revelación de Dios. Amén. Y nosotros podemos estudiar y meditar la palabra de Dios. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos, pero sí tenían la iglesia, los hermanos maduros para guiarlos, los pastores para apuntarlos a Cristo. Pregunta número 2. ¿Cuánto de su fe y práctica se basa en la sabiduría de la persona o la obra de Cristo revelada en la Biblia? Tenemos que preguntarnos. Esas cosas inventadas por el hombre solo pueden ser identificadas con la verdad y la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que leerla. Pablo decía que los hermanos de Colosas estén tan arraizados en el Evangelio que la única conclusión lógica es refutar cualquier cosa diferente del Evangelio verdadero. Conocer la palabra de Dios, conocer a Cristo, conocer a tu Salvador. ¿Cuánto de tu fe y práctica se basa en la sabiduría de Cristo o se basa en la sabiduría del hombre? Tenemos que preguntarnos, porque hay muchos siendo engañados hoy día. Nosotros tenemos que tener afirmados tanto en Cristo que cuando alguien nos dice algo lo contrario, vamos a decir, no, eso no es bíblico. No para condenar a la persona, sino para apuntar a la persona a Cristo. Es como decir, imagínate que alguien te dice que tu hijo no es tuyo. Ese hijo que salió de ti, si es mamá, que salió de ti, y alguien dice, ese hijo no es tuyo, ¿cuál sería tu pensamiento y reacción? Pensaría que es totalmente ilógico, porque te recuerdas como mamá cuando estaba embarazada, durante el parto, cuando agarraste a tu hijo o hija. Entonces vamos a imaginarnos a alguien diciéndonos algo diferente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sería totalmente ilógico. Nosotros deberíamos estar tan llenos del conocimiento de Jesús que la única respuesta, es decir, es ilógico. Nadie me va a decir lo contrario al Evangelio. Nadie me va a decir lo contrario. Porque yo estoy convencido por Dios, porque yo morí con Cristo. Yo leo la Biblia porque yo creo en Cristo. No para creer, ya yo creo. Entonces, Pablo desea que ellos conozcan a Cristo, porque somos propensos a caer como ellos. Nosotros podemos caer y nuestras razones son la misma. ¿Por qué caemos? Porque no estamos llenos de la voluntad de Dios y que esa voluntad que se encuentra en Cristo. Pablo ora en capítulo 2, 1 al 5, que estén llenos con conocimiento, la plena conocimiento de Dios que se encuentra en Cristo. Eso es lo que Él desea. Que nosotros conozcamos a nuestro Señor y Salvador. Somos propensos a caer como ellos y por las mismas razones, por una falta de conocimiento. Y si eres un incrédulo escuchando lo que Pablo nos pide, tú no puedes hacerlo porque va contra tu naturaleza. Tú puedes cambiar externamente hábitos, malas costumbres, malas mañas, pero tú no puedes cambiar el corazón, porque tu naturaleza es odiar a Dios en palabras, pensamientos y acción, porque todo lo que haces por un motivo alternativo de la gloria de Dios es pecado, hermanos. Visitantes que me escuchan,
Porque para complacer a Dios, debes arrepentirte de tus pecados ante Él, creer en Jesús como la única manera de estar bien con Dios, porque Dios envió a Jesús para hacer lo que tú no podías hacer. Eso es la realidad. Cristo vivió la vida perfecta de obediencia y tomó tu lugar en esa cruz para pagar el castigo de tus pecados. Jesús murió en tu lugar, pero resucitó al tercer día porque Dios aceptó su pago. Él aceptó el pago, hermanos. Así que si cree en Jesucristo, Él tomará tus pecados, la ira de Dios, y vivirás por ti, y te dará la perfecta justicia, y vivirás con Él. Eso es maravilloso. Piensa en la grandeza de nuestro Padre Celestial. Y yo quiero terminar citando los siguientes versículos que vamos a destacar la próxima semana para hacernos meditar. Dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Ponga la mira, en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Que Dios nos ayude para confiar más en Él, para no someternos a ideas de la cultura, de las filosofías del hombre, pero para firmarnos en Cristo y gozarnos de nuestra relación con Dios que tenemos en nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por este día maravilloso que nos has dado. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, para no ser engañados, Señor, con las filosofías del mundo. Ayúdanos, Padre, para no someternos voluntariamente a las ideas del hombre, a la cultura, Señor. Señor, queremos ser sal y luz, y eso conlleva, Señor, ser embajadores, real sacerdotes que meditan y proclaman tu verdad para tu gloria, para tu honra. Guíanos, Padre, y gracias por amarnos primero en Cristo. Amén. Cantemos. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su juez, golpes, burla cruel, clavos colgado en el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. En tu rostro ver el dolor señal, carga tremenda, la del mar, cada hecho vil, pensamiento ruin, cruenta corona en ti. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo.
el sol, tiembla la creación, mientras expira su acero, roto el velo en dos, un clamor triunfal, todo cumplido está, el poder de la cruz, de la cruz, de la cruz, mi pecado en Jesús, y la cruz cargó, perdón recibo en la cruz. Tus llagas ver como escrito estoy, pues me hace libre tu aflicción. Muerto está el morir, mío es el vivir, por tu abnegado amor. El poder de la cruz, su vida, Jesús, cuánto conste que amor, perdón recibo en la cruz. Amén. Gracias por el poder de la cruz. Gracias, Padre amado, por este tiempo que hemos tenido en comunión en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu, Señor. Gracias porque tu sangre derramada injustamente en aquel madero nos ha unido, Señor, en este tiempo y para la eternidad. Gracias, Padre, porque podemos alabarte, podemos honrar tu nombre, Señor. Gracias por cada palabra que has dejado para nosotros, Señor. Gracias porque nos ayudas a crecer en ti. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por el amor con el que nos cuidas, Señor. Gracias por las personas que usas para apuntarnos a ti. Te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nosotros aborrezcamos el pecado, Señor, como tú lo aborreces. Ayúdanos a vivir en la misma integridad en la que tú viviste mientras estuviste entre nosotros. Bendito seas, Señor, y que todo lo que respire alabe al Señor. Así oramos en Cristo Jesús. Amén. Leamos juntos. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.